Entonces, el disfrutar ahora que estamos en Dios es algo que Dios te concede. ¿Te puedes imaginar que Dios ponga en tu corazón el disfrutar y entonces tú te deleites en esas cosas? Es maravilloso. Tanta gente hoy no puede disfrutar de nada. Por eso tenemos tan lindos recuerdos. Si usted se da cuenta, los jóvenes les preguntas: ¿y cómo era tu infancia? No me acuerdo. ¿Qué? Yo me acuerdo de todo eso. Tan linda que ha sido la infancia que he tenido. Pero algunos borrado. Pero no te acuerdas nada de tu infancia, las cosas malas. Me ha pasado esto, me ha asustado, me han pegado, ¿no? Y todo lo anterior comienza a aparecer y no pueden disfrutar de lo que están ahora. Porque siempre están viviendo de el pasado, el presente sigue siendo su pasado y si no cambia, su futuro va a seguir siendo lo mismo. El Espíritu Santo de Dios, no saben cómo es de maravilloso. Él es el que nos hace disfrutar de las cosas. Yo he aprendido a gozarme con el Espíritu de Dios. Antes era alegre, pero ahora me gozo en el Señor. Me gozo, me alegro. Cantar estas canciones que hemos cantado hace un rato, no sé si tu corazón se alegra porque estás diciéndole al Señor, ¿no? A ver, a ti me rindo, con alegría y pasión lo dices, no a ti me rindo, ¿no? Eso no es disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Así que hoy día quiero hablarles de algo muy maravilloso, pero tenía que decirles: disfruten de la vida, disfruten este momento, porque este momento no lo tendrás el siguiente domingo. ¿Por qué, pastor? Porque el otro domingo es otro domingo. Disfruta el hoy. El mañana también disfrútalo y así el tiempo. Pero disfruta, 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 disfruta cada día. Es maravilloso. Hoy quiero compartirles algo que en este último tiempo está muy difícil, pero muy difícil que los cristianos se den cuenta de que algo está pasando en las iglesias y está pasando en todo lugar. Algo muy difícil de comprender, pero yo creo que esta palabra les va a ayudar a entender. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 36 al 38. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 36 y 38. Vamos a leer primero la Reina Valera 60, ¿sí? Y dice el verso 38: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hablarles de este tema? Porque es muy importante. Este día en el que sucedió esto y que se va a escribir después, cuando sucedió esto era el Pentecostés, ¿ya? El Pentecostés, una fiesta anual que el Señor había dado a su pueblo para festejarla. Penta significa 50, ¿ya? Y costés es cosecha. ¿Qué quiere decir? Que después de la Pascua judía, la Pascua, perdón, 50 días tenía que pasar y se celebraba la Pascua, el Pentecostés. Dios en su corazón
había puesto que ese Pentecostés, ese día de la cosecha, iba a venir por primera vez a toda la tierra el Espíritu Santo de Dios. Y se iba a derramar sobre toda carne. Imagínense que se derrame el Espíritu Santo sobre toda carne. Vamos a hacer de cuenta que hoy día es que se va a derramar el Espíritu Santo, hoy día, como en Pentecostés, el primer día. ¿Se puede imaginar qué pasaría aquí? Todos empezarían a hablar en lenguas, todos comenzarían a hablar en idiomas diferentes, como pasó con ellos, y hablaban en idiomas, y la gente ahí dice que estaban reunidos en Jerusalén, de todas las partes del mundo, ¿ya? De todo lado iban a visitar para esa fiesta. Se quedaban desde la Pascua hasta esa fiesta, porque era muy maravilloso. Y usted se puede fijar, es tan lindo cuando tú tienes un concepto diferente, cuando miras a veces las cosas y Dios te comienza a mostrar y decir, wow, ¿cómo pudo pasar esto, Señor? ¿Saben qué? Voy a poner un ejemplo. Digamos que este es el aposento alto, ¿sí? El aposento alto estaba ubicado al frente de Jerusalén, donde está el monte de los olivos. Tienes que subir esa pendiente y yendo a mano derecha se ubica el aposento alto de los apóstoles. Cuando yo leía el aposento alto de los apóstoles, yo me imaginaba que era un segundo piso donde ellos estaban, o un tercer piso. Pero el aposento alto no era así, era un ambiente abierto y un balconcito en uno de los lados izquierdos. Y de pronto tú veías a esa como una casita cualquiera, pero era el aposento alto de los apóstoles. Y curiosamente, eso hasta el día de hoy está bajo el cuidado de los palestinos. ¿Pueden creer? Ese lugar está cuidado y estas personas ganan de lo que vienen los turistas a mirar eso, ¿sí? Para ellos no tiene importancia, como para la gente no tiene importancia ese lugar. No es para rendirle culto, no es para decir, wow, qué terrible que esto, no, es para corroborar un hecho de Dios. Pero lo sorprendente de esto es que para que tú desciendas de ese lugar, por esa calle empinada, pases el monte de los olivos, subas un poco y recién llegues a los muros perimetrales de la antigua Jerusalén y recién entres a la ciudad antigua que es Jerusalén, te demora aproximadamente a pie unos 30 o 40 minutos caminando. Parece cerca, pero es una empinada muy alta. Y de pronto tú te paras y comienzas a tener este concepto, es una casita ahí arriba, una bajada y tienen que entrar. Y en Jerusalén se está festejando Pentecostés. Se está dando Pentecostés. La gente está muy feliz porque es una fiesta de alegría, es de cosecha. Están trayendo las primeras primicias, están trayendo lo mejor para Dios, lo primero de todo. Y de pronto el cielo comienza a moverse de una forma, pero no como un nubarrón, no como una tormenta, sino que aparece como un viento recio, dice. Y ese viento recio comienza a ascender esa misma subida de esa calle y los montes o los olivos se comienzan a mover. Ahí es donde caen las aceitunas, de donde sacan el aceite de oliva, y comienzan a moverse y sube y llega a ese aposento alto y ahí se concentró ese viento recio. Y se puede imaginar toda esa gente que estaba allá, vienen donde ellos para ver qué pasó ahí arriba, qué estaba pasando, porque ese viento raro que vino y se asentó en esa casita, en ese lugar. Algunos ni siquiera se han enterado que eran los apóstoles de Jesús que estaban en ese lugar. Y aparte se habían juntado 120 personas. Entre los apóstoles, los hermanos carnales de Jesús, estaba María Magdalena, María, su madre, no estaba José, también estaba la otra María, madre de Marcos, y los demás discípulos. Imagínense, habían 120 personas ahí. Y de pronto, si ustedes se fijan,
parecen unos vitrales así grandes, son las ventanas de esa casita. Es alta, pero hace unos vitrales, pero ventanas grandes. Entonces, cuando la gente se agolpó a ese lugar, las ventanas estaban abiertas porque el suceso de lo que estaba ocurriendo, Dios quería que vean. Y de pronto, todos están expectando a través de esto y de la puerta que ahí adentro hay una multitud, unos de rodillas, otros parados, otros sentados. Y de pronto se les aparece aquí en la cabeza como una llama de fuego. Como una llama de fuego, y comienzan a hablar en lenguas parecidas a lo que ellos creían, idiomas, pero otros que interpretaban su propia lengua, porque era de lo que habían nacido. Y de pronto comienza a suceder eso. Ellos no saben lo que está pasando, ellos no entienden porque no conocen, no saben lo que es la manifestación del Espíritu de Dios. Y lo mismo pasa en nuestras iglesias, en la congregación, que muchas veces cuando pasa algo por el Espíritu de Dios, nosotros miramos y nos asombramos y decimos: ¿qué estará pasándole a esa persona? Mira cómo está temblando, mira cómo está llorando, mira, se ha caído, ¿no? Se ha desplomado, mira, está hablando en lenguas, está pasando. Y lo único que nosotros tratamos es lo que estamos mirando, pero no sabemos lo que está pasando. Y de pronto no sabemos cómo la manifestación del Espíritu Santo, que es para provecho, para lo más bello del ser humano, está aconteciendo ante nuestros ojos, pero nosotros no sabemos lo que está pasando o no estamos entendiendo lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Se puede imaginar, comienza a suceder eso y se agolpa tanta gente que al ver eso comienzan algunos a decir: están borrachos. Pero eran las 9 de la mañana, era la tercera hora de la mañana, eran las 9 de la mañana. ¿Y cómo pueden hacer estas cosas? Todos dudaban y no sabían lo que estaba aconteciendo. Pero de pronto se para el líder, que es Pedro. Pedro se levanta y dice: varones, hermanos, no estamos borrachos. No hemos tomado nada, pues son 9 de la mañana. Sino que lo que está pasando es lo que Dios había prometido por el profeta Joel, que está escrito en el libro de Joel capítulo 2, de que Dios derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarían, ¿no? Profetizarían y hablarían maravillas. Y de pronto eso estaba sucediendo y le comienzan a escuchar a Pedro, pero lo más sorprendente era que escuchaban a estas personas que hablaban en esas lenguas y ellos mismos decían: ellos son varones galileos. Pero ¿de dónde están hablando eso? ¿Cómo pueden hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios? Escuche bien, no quiero que se olvide en el mensaje esta palabra: las maravillas de Dios. Pero de pronto Pedro sigue hablando y les dice: sepan ciertísimamente ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, mire, él les comienza a predicar, pero les dice: crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos escuchan esto: crucificasteis. En otras palabras, culpables, culpables. Ustedes son los culpables. Y de pronto me viene a mi memoria cuando el Señor hablaba este pasaje para que yo compartiera, que a un principio yo no entendía muchas cosas, como tal vez ustedes no entienden cuando lees la Biblia o no comprendes muy bien. Pero cuando escuchas un mensaje parece que tu corazón se abriera y tu mente, y algo está pasando. Eso es solo el Espíritu de Dios que está obrando. No es el pastor, no es el que predica, no, es el Espíritu de Dios que quiere llegar a tu vida, que quiere hablar a tu corazón, que quiere mostrarte las maravillas de Dios. Y de pronto, en esto vino a mi sentir y a pensar y dije: Señor, ¿qué está pasando con las iglesias? ¿Qué está sucediendo con nuestras iglesias? Hoy en día estamos esperando que nos den mensajes alentadores, mensajes que nos digan que somos campeones,
Mensajes que nos digan que todo lo vamos a lograr, que todo lo vamos a hacer bien, que tenemos que vencer porque somos más que vencedores. Y comienzan a utilizar palabra que el Señor dio, pero utilizan esos versículos simplemente para dar un mensaje de aliento a la gente o de ánimo. Pero aquí es tan curioso, hermanos. Ahí es donde yo me pregunto y digo, Señor, la gente está teniendo comezón por querer escuchar algo nuevo, algo bonito, algo que le haga sentir bien. Pero Dios, en este Pentecostés, cuando ocurrió esto, no escucharon algo bonito, sino que escucharon algo fuerte. Ustedes lo crucificaron, ustedes son culpables. Entonces, ¿qué está pasando? Y dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios les compungir, quiere decir entristecer, punzar el corazón, quiere decir compungir. Ellos sintieron, uy, qué dolor, soy culpable. Y algunos de ustedes dirán como el pastor cuando se convirtió. Yo le decía al Señor a mi temprana edad, a 14 años, le decía, Señor, si yo hubiera estado ese día de tu crucifixión, yo hubiera gritado, Señor, no le hagan, no le hagan. Él es el que ha traído buenas nuevas, ha traído el mensaje, ha sanado, ha abierto ojos de ciegos, ha liberado a las personas. No le hagan nada, háganos a nosotros. Yo así le hablaba al Señor en ese tiempo. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, tú, si hubieras estado en ese tiempo, hubieras gritado lo mismo, crucifíquenle. Y yo dije, pero ¿por qué, Señor? Porque con algunos pastores hemos tenido algunas reuniones hace años y hablábamos sobre esta situación y decíamos, ellos inquietados por su corazón, por pensar o imaginarse o querer comprender ese pasaje, decían, pero leeremos las escrituras y ahí vemos, ¿y quiénes habían? Habían israelitas, habían judíos, habían romanos, habían paganos, habían de otras naciones. Ellos lo mataron. Ellos lo mataron. Pero hermano, ahí no se acaba esa palabra. Tú lo mataste al Señor. Yo lo maté al Señor. Tú eres culpable de la muerte de Jesucristo. ¿Y sabes por qué eres culpable? Porque Él murió por lo que tú has hecho y por lo que estás haciendo todavía. Él murió en esa cruz para quitar el pecado del mundo, para que su sangre chorreara de Él y se fuera su vida en la sangre, para limpiar lo que tú has buscado en este mundo. Tú eres culpable, yo soy culpable. No necesitamos haber estado en ese tiempo. En este tiempo nosotros hemos crucificado a Cristo también. Porque los romanos fueron unos cuantos los que le pusieron esos clavos. No fueron todos. Pero Él fue crucificado por nuestra culpa, por nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Pinchó sus corazones para ponerles y compungirles. Y en ese momento ellos sintieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo quiero preguntarte hoy, con todo mi corazón, cada vez que mientes, cada vez que robas, cada vez que insultas, cada vez que pecas, que haces todo, ¿sientes lo mismo que sienten esas personas? ¿Te compunges de corazón? ¿O ya se te ha pasado? Y dices, bueno, todos pecan igual. Ya no está haciendo nada el Espíritu Santo en tu vida. No te está pinchando el corazón y decir, no lo hagas más. Te va a perdonar Dios, pero que te punce el corazón y decir, ¿por qué? Si tengo una salvación tan grande, yo tengo que hacer lo malo para dañar al Espíritu de Dios. ¿Sabe que el Espíritu de Dios ya no compunge el corazón en las iglesias?
ya no compunge. ¿Y sabes por qué? Porque después la persona que es culpable o la que ha hecho mal todavía se enoja. Si tú le dices, pero ¿por qué haces eso? ¿Qué cosa? Lo que has hecho. ¿Yo? Qué terrible, no podemos reconocer, pero es que no podemos reconocer si no obra el Espíritu de Dios. Y si ustedes se fijan, vamos a leer ahora el mismo pasaje. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 36 al 38, pero la vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Ya? La traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice? ¿Qué necesitas escuchar hoy día que sea más sencillo, en un lenguaje más sencillo, para que esto, Espíritu Santo, hazlo, te compunja el corazón, te pinche el corazón, te haga doler el corazón? Pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cuándo se siente eso? Cuando has perdido una persona que amabas, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Te duele o no te duele? ¿Te entristeces o no te entristeces? ¿Qué comienzas a pensar? ¿Y ahora qué va a hacer? Nunca más la voy a ver, nunca más voy a estar con él, no le voy a poder abrazar, no. Y eso duele, se compunge el corazón. Y tú quisieras que eso no haya pasado, pero ahora mentir y pecar no compunge el corazón. ¿Será que el Espíritu de Dios está fallando? No, estás tan lejos del Espíritu de Dios que ya no sientes ni remordimiento, ya no sientes nada. Y que seguro que después, si te has dado cuenta, has dicho así, ay, sí, está mal, perdón, Señor, ese no es un arrepentimiento. ¿Qué le dice aquí Pedro? Arrepiéntanse y reciban perdón por sus pecados. Arrepiéntanse. Pero miren en esta traducción, verso 36, dice, ¿lo pueden poner? Dice, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y ¿qué más? Preocupados. Preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuélvanle a obedecer y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará el Espíritu Santo. Dice que estaban tristes y preocupados. ¿Será que el Espíritu de Dios está operando en tu vida? Cuando tú mientes o cuando le fallas o cuando ya no eres fiel y verdadero con el Señor, ¿te pones triste? ¿Te preocupa tu situación? ¿O agarras y dices, bueno, ya va a pasar, el Señor ya se olvidó? ¿Será que eso el Espíritu de Dios dirá, pero si ni te arrepentiste? Porque si te arrepintieras ya no harías lo mismo. Estarías compungido de corazón y dirías, ¿por qué yo le tengo que hacer a él esto? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué tengo que lastimar al tesoro del cielo que es el Espíritu de Dios que ha venido a vivir aquí? Él vive aquí en tu vida, aquí vive. Él está aquí adentro para santificarte, para ayudarte, para guiarte, pero Él vive aquí y Él está tratando de hablarte y decir, compungir tu corazón, pero tu corazón se ha endurecido, ya te justificas, ya te niegas, ya mientes. Yo no he dicho eso. ¿Quién ha dicho eso? No, te has equivocado vos. No, pero si no me hubiera molestado Él, yo no hubiera reaccionado. Si no me hubiera... Hermanos, ¿se puede imaginar ahora los mensajes en las iglesias? Es,
Oh, tú vas a ser un vencedor, tú lo vas a lograr, salta, grita. Y el Espíritu de Dios, ya no hay eso. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el verso 8 es gravitante en todo esto. El Señor Jesús dijo: me estoy yendo, me voy. En el capítulo 14, me tengo que ir para preparar morada para ustedes en el cielo, pero no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo de Dios. Yo rogaré a mi papá que les envíe. Imagínense, Jesús iba a rogar para que venga el Espíritu Santo, se derrame en tu vida, esté en tu vida y puedas triunfar en esta tierra, no en las cosas materiales. Eso va a venir por añadidura, sino en tu vida espiritual. Vas a ser una persona admirable, vas a ser una persona increíble para otros que miren y dicen: ¿por qué es así? ¿Por qué tiene estas cosas? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué es así? ¿Por qué anda feliz todo el tiempo? ¿Por qué? Yo no puedo. Es porque alguien tan hermoso lo estás contristando en tu corazón. Y dice, capítulo 16 de Juan, verso 8, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes. Va a convencer de pecado porque no creen en Jesucristo. ¿Sí? La gente no cree en Jesucristo. Hay mucha gente que dice: no, sí es el Hijo de Dios, pero bueno, Jesús es Jesús. Por cuanto no creen en Él, el pecado se les va a quedar en ellos. Porque como no creen en Jesús, no se les quita el pecado ni les limpia sus propios pecados. Segundo, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, dice. ¿Qué tiene que ver con esa justicia? Es que yo voy al mi Padre y voy a mostrar que he cumplido la justicia total y que a ustedes los justifico por lo que yo he hecho. Pero si no creen, no los justifico, se condenan ustedes mismos por no creer. Y tercero, que dice de juicio. No es que nos va a juzgar el Señor, sí nos va a juzgar, pero ¿a qué se refiere este juicio? Dice: por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado, es Satanás. Satanás ya ha sido vencido por el Señor. ¿Saben por qué no vencemos nosotros? Porque no obedecemos al Espíritu de Dios. Yo quiero que se pregunten, que se compunja su corazón: ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que era tarde, es que tenía una reunión más importante, es que me dio ganas de dormir, pastor. Es que estamos en el mundial. ¿Se han dado cuenta? Ya nuestro corazón. Y sabes que cuando venga Jesucristo, cuidado no sale desprevenidos, porque los que estén con un corazón claro, limpio, van a escuchar lo que dice el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, en el capítulo 22 de Hechos, dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. No solo dice la iglesia, el Espíritu Santo dice: ven, Señor Jesús. ¿Quién está esperando la venida? Es el Espíritu Santo y la gente que ama. Juntos, lo que piensa el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo, vas a pensar tú y vas a decirlo tú. Hermanos, en mi caminar de pastor con mi esposa, nos ha pasado miles de cosas sorprendentes. Yo quisiera ser utilizado por el Espíritu Santo más de lo que tal vez he sido usado. Quisiera estar tan cerca al corazón de Dios que pudiera escuchar su hablar, su susurrar de Dios, y que me pueda decir todo lo que pueda hacer. Y saben que voy a traer a memoria algunas cosas que
de cuando yo volví al Señor, empecé a anhelar y decir, yo quiero parecerme a ese hombre, yo quisiera hacer eso, yo quisiera escuchar como Él escucha esas cosas de parte de Dios, yo quiero eso, Señor. Y empecé a buscar de Dios y empecé a buscarlo, y mi corazón cada vez era más compungido por el Espíritu de Dios para que yo me arrepintiera y Dios perdonara mis pecados, y entonces tendría un corazón limpio, porque el que tiene un corazón limpio, bienaventurado es, ese verá a Dios. Solo ese va a ver a Dios. No allá, aquí. Ese va a ver a Dios. Hay una gran diferencia. Mucha gente dice, sí, a mí me ha hablado el Señor. Sí, te puede hablar. A todos nos habla a través de la Biblia. A otros nos habla audiblemente, sí. Pero verlo a Dios, ¿qué es? Un privilegio. Es algo demasiado sorprendente. El apóstol Pablo lo vio a Jesús y se le presentó varias veces. Ahora, cuando comienza a pasar ese tipo de cosas, uno se queda sorprendido. Voy a contar dos cosas, y si las escucharon, ¿será que Dios quiere volverte a traer en memoria para que tú comiences a pensar? Porque los años se te han pasado. ¿Sabes que ya no es lo mismo hace 10 o 15 años que estás en la iglesia? Otros están un año, pero igual Dios ha hablado siempre. Estaba yo en otro lado, Dios te hablaba también en ese lado. Y sabe que había un hombre, lo escuché de un siervo de Dios, de Josué Irión, que había un hombre que estaba en Buenos Aires y de pronto él estaba yendo en su vehículo, estaba manejando. Y estaba yendo así pensando, un lindo cristiano, un hombre que tenía comunión con Dios, y estaba yendo y de pronto escucha la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. Le habló a Pedro en el aposento y le dijo en el capítulo 10 de Hechos, ve con esos hombres porque yo los he enviado. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje, sube a ese carruaje. El Espíritu de Dios habla audiblemente, y habla al corazón también. Y de pronto le habla el Espíritu Santo a este varón y le dice, sigue hasta la esquina en el vehículo, da la vuelta a mano derecha, encontrarás un almacén, bájate, compra una lata de leche para bebé y yo te diré dónde vas a ir. Este hombre obediente para en ese lugar, entra, compra el tarro de leche, lo pone al lado del conductor y dice, sí señor, ¿ahora dónde debo ir? Y comienza a manejar y le dice, ve a esta dirección, la puerta es el número tantos, puede imaginarse tan bello, el número tantos, vas a tocar el timbre, va a salir una persona y tú le vas a decir, el Señor te envía esto. Sí señor. Y va este hombre, comienza a buscar los números. ¡Ah! Este es. Se baja, toca el timbre y de adentro un hombre dice, ¿quién es? Y le dice, disculpe, necesito hablar con usted, le dice este varón de Dios. Y sale este hombre, ¿no? Y el argentino de por sí es pues medio alaracón y aparte de eso habla fuerte. Sí, ¿qué quiere? Y él le dice, este tarro, el Señor me ha dicho que te traiga porque Él te envía. Y este hombre agarra el tarro y comienza a llorar. Se da la vuelta y dice, mujer, el Señor ha escuchado la oración de hace un momento que hicimos porque nuestro bebé ya no tenía leche. ¿Cuántas veces has sido usado tú así? Te estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántas veces tú has podido ser una mano de parte de Dios? ¿Cómo tú has podido llegar a hacer eso o no lo has hecho nunca? ¿Será que el Espíritu de Dios no puede compungir tu corazón y hacerte sentir la necesidad de otros? ¿Sabe que a mí me ha entristecido el corazón? Porque la gente que ha trabajado conmigo, que han sido obreros, sobre todo los obreros en la iglesia, no les he podido entender nunca. A la mayoría de ellos, por no decir a todos.
¿Sabe qué? Me entristecía el corazón. Hace poco, mientras organizábamos con mi esposa en la casa algunos papeles, me pasó un papel, no voy a decir de qué hermano, pero era un obrero de la iglesia así. Esto es para mi pastor. Me había escrito un poema. Y si tú leyeras ese poema, dirías que ese hombre sí me amaba con el amor de Cristo. Pero me dejó. Se fue. Se fue. ¿Saben que teníamos aproximadamente entre 10 a 12 obreros cuando estábamos en Los Pinos? Todos ganaban salario. Empezamos también en el otro lado, en la que es JJ Pérez, también teníamos obreros. Se les pagaba salario. Aquí ha sido la oportunidad más grande. Se les pagaba el salario. Tenían seguro en Caja Cordes. Tenían aportes a las AFPs. Todo se les puso en regla. Y agarraban y decía, pastor, gracias, no sabes qué bendición. Y aún trabajaban a veces esposo y esposa. ¿Por qué? Porque veíamos su necesidad y Dios también. Y decía, que estén. Amén, Señor, que estén. Y de pronto viene algo a mi corazón, como creo que es el sentir de Dios, que ahora sí va a entender algo. Que un día, hablando con los obreros, no estaba mi esposa, no estaban nadie de mi familia. Y les hablé a los obreros y les dije, escúchenme por favor. Les dije, ¿creen que yo he hecho algo por ustedes? Sí, pastor. Nosotros reconocemos que tú, por ser el siervo de Dios, Dios ha bendecido la obra y tú nos has dado la oportunidad de trabajar y Dios te utiliza para que tengamos estos ingresos para casa. Fue muy lindo lo que dijeron. Y les dije, y cuando tenía que irse uno de ustedes porque no hacía el trabajo, mentía y engañaba. ¿Qué pasó? Tú nos perdonaste, pastor, y nos diste otra oportunidad. Quiero preguntarles, les dije, igual les pregunto a todos ustedes. Y les dije, ¿qué hicieron ustedes por mí? Trabajamos, hicimos los videos, hicimos lo que mandábamos al canal. No, eso es para el Señor. Eso hemos hecho para el Señor, como yo predicar y hacer, es para el Señor. ¿Qué hicieron ustedes por mí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Me llamaron una vez por teléfono para decirme, ¿cómo estás, pastor? ¿Estás triste? ¿Te falta algo? ¿Estás enfermo? ¿Qué hicieron? Y ustedes me dicen que yo soy una bendición para ustedes, que he hecho tantas cosas para ustedes, aparte de la obra, cosas que yo he hecho como persona, pero ustedes no pudieron llamar. Y pregunto, cuando se murieron mis dos hermanos en un mes, ¿alguien me llamó? Sí, unos dos. Solo eran escritos, mensajitos. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo algo cuando estamos pasando pruebas? ¿Quién? El Espíritu de Dios nos hace sentir lo mismo por todos. Nosotros en Cochabamba, en la iglesia de Cochabamba, durante la pandemia hemos mandado, creo, 6 oportunidades de alimentos a todos para ayudarlos, porque estaban pasando situaciones difíciles. Aquí lo hemos hecho 2 veces. Y ¿sabe qué? Usted sabe que en esa época no nos congregábamos y no había fondos.
Pero también tengo algunas personas que son de película. Personas que tal vez ni la conocen ustedes de nombre. Tal vez ni siquiera se imaginan quién es, porque ni siquiera a veces le hablan a algunos. Mi hermana Feli. Mi hermana Feli es una tremenda bendición para mi vida y para mi casa. En la pandemia, cansada llegando a mi casa con 2 bolsas. Pastor, te lo he comprado, te lo he hecho mercado. Y viniendo a pie desde arriba. Yo digo, ¿qué pasa? Dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que en el tiempo de prueba, un amigo es más que un hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos queriendo escuchar el mensaje? Para nosotros somos muy egoístas. Que el Señor me bendiga, que el Señor, todo solo pensamos para nosotros. Señor, dame un auto. Señor, dame una casa. Señor, dame esto. Señor, haz esto. Señor, haz este otro. No es que levanto las cosas, pero quiero que entiendan cómo es el corazón del Espíritu de Dios, cómo es el Espíritu Santo que nos ha venido y nos anhela celosamente y nos ama celosamente y desea lo mejor para nosotros. ¿Acaso no tenemos sueños tampoco nosotros? ¿Sabe que en la obra muchos no saben lo que pasa en la obra? Pero Dios es bueno. Dios sí es fiel y verdadero. Un día estábamos en la Colombia y de pronto ahí de rodillas, yo en mi oficina, la hermana Eunice como siempre, oradora por esencia, intercesora por esencia, orando en otro lado con algunas hermanas. Y yo ahí en mi oficina, Señor, no puede ser. Dios, no tenemos para pagar ni el alquiler. Señor, ¿cómo puede ser posible que no tengamos alquiler para tu obra? Porque el que te ama a ti, ama tu obra, Señor. ¿Cómo puede ser posible, Dios? Señor, y a llorar, a pedir al Señor, Señor, para los obreros, a los obreros primero, y todos los obreros saben que primero siempre a ellos les he dado, les he pagado, y al último yo. Porque son primeros, Señor, ellos, son ellos, son ellos. Y ahí llorando yo a los pies del Señor, Señor, y mi esposa en otro lado igual. Y de pronto un día salgo y a ministrar, a ayudar a unas personas. Y viene un hermano que ni la conocía, mi esposa, ni a mí me conocía de alguna vez que predicaba en una iglesia. Y se acerca, lo busco al pastor Alex. Y mi esposa, no está, yo soy su esposa. Él desea algo, lo puedo llamar. No. Voy a volver para hacer. ¿Me puede hacer un favor? Le dice a mi esposa. ¿Me puede dar el nombre de la dueña de casa? ¿Te acuerdas, vida? ¿El nombre de la dueña de casa? Sí, ya, gracias. Le da el nombre de la dueña de casa. Se sale un ratito y vuelve. Y le dice, este cheque le va a entregar al pastor para que le dé a la dueña de casa. ¿Qué era? El alquiler. Ese hombre ni se congregaba con nosotros. Ese hombre ni siquiera sabía lo que estaba ahí, pero él fue bendecido con una palabra que yo le hablé y todo lo que le dije ese día se cumplió en su vida. Estaba agradecido a Dios y escuchó lo que Dios dice. Ese hombre no tiene para pagar el alquiler y él vino y pagó. Esas son las cosas sorprendentes que a través de las rodillas de confiar y escuchar al Espíritu de Dios, Dios hace. Un día estamos al borde de que ya se acababa todo el programa de lo que salíamos en televisión, en Cotel. Ya habíamos salido en Cochabamba y en Santa Cruz por Multivisión. Estaba yendo las cosas. El diablo se interpuso. El diablo comenzó y ¿saben qué? No teníamos para pagar. No teníamos para pagar Cotel.
Y de pronto yo agarro y les digo a los televidentes, les digo, disculpen, pero ya ha pasado el tiempo, estamos 2 años, creo estábamos ya, vamos a cortar la emisión, no hay para pagar y que ya no podemos seguir al aire. Y listo, lo lanzamos. Y de pronto, a la semana, se aparece un hombre, un señor que nunca lo había visto yo. Y sabes que estaba vestido medio raro. Tenía una gorra, tenía una chamarra, pero parecía de todo color, era de todos los colores, mal vestido así. Sus zapatos eran brillantes, o sea, todo extravagante y con su chaqueta que le había hecho un nudo debajo de su brazo. Y le había dicho a uno de los chicos, quiero hablar con el pastor. Sí, lo llama, me llama. Sí, le digo, ¿en qué puedo servirlo? ¿Podría hablar un ratito a solas con usted? Claro. Entramos a mi oficina y me comienza a hablar y me dice, pastor, yo sé que no me conoces, pero yo te he visto por televisión y has bendecido mucho mi vida. Has hecho mucho a través de esto, mucha gente te está escuchando y no puede ser que estas cosas se paren por el problema de la plata, el dinero. No puede ser, pastor. Pastor, perdona, yo sé que no me conoces, pero quiero hacerte una pregunta, tal vez no es oportuna, pero quisiera que me digas. Pastor, ¿cuánto se debe en el canal? Yo le digo, se debe alrededor de unos 30,000 bolivianos. Era harto que debíamos, 30,000 bolivianos. Y me mira y dice que, ¿y cuánto necesita usted? No lo sé, yo quiero que siga el programa para hacer. Ah, bueno, pastor, me dice, vamos a orar, pastor, vamos a apoyarlo, vamos a orar. Y se pone de pie. Yo también me pongo de pie porque ya se iba a ir y me da la mano, hasta luego, pastor, ¿no? Yo, hasta luego, cuando quieras, ven. Y al salir dice, ay, perdón, pastor, me estaba olvidando. Pone su chaqueta envuelta o su chompa, lo pone encima de mi mesa o mi escritorio y lo comienza a abrir y saca 50,000 bolivianos y me dice, esto tengo que darle, Dios me ha dicho que les dé para el canal. No sabes cómo me he quedado. Porque yo creo en la obra de Dios, yo creo en los milagros, yo creo en la sensibilidad del Espíritu de Dios, yo creo que el Espíritu de Dios no ha querido formar una iglesia para que vengamos y nos vayamos, sino que tenemos que hacer cosas, tenemos que vivir, tenemos que hacer. Miles de personas han pasado por esta iglesia, están sirviendo, otros apartados, lo que sea, pero hemos predicado el Evangelio. He ido a varios países a predicar. No voy a volver a ver a esas personas solo en el cielo cuando me haya ido o cuando sea el rapto de Dios. Se imagina, pero hay que hacer algo. Yo no sé si tú estás haciendo, si tú amaras esta obra, amaras de una forma tremenda, te preocuparías. Pero ahí nosotros vamos a bendecir siempre tu vida, vamos a estar a eso. Para eso nos ha levantado Dios, para servir, porque el que no sirve, no sirve. Dios te ha bendecido tanto. Dios te ha bendecido en todas las cosas. Fíjense, hemos pasado las pandemias, que aunque hemos pasado medio difícil, pero nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. El Espíritu de Dios nos compungía y decir, Señor, queremos congregarnos, queremos estar. Cuando se ha abierto, miren, no vienen, porque son de boca para afuera. Cuando Jesús le seguía multitudes, Él sanaba, hacía milagros, hacía tantas cosas, sustentó a tanta gente, dio de comer a 5,000 personas con 3 panes y 2 peces. ¿Qué no hizo el Señor? Y de pronto, cuando el Señor lo matan, 120 terminan en el aposento alto, en Pentecostés. ¿Dónde estaba esa gente? Y para terminar, un día, igual en la Argentina, un hombre escucha de parte de Dios y le dice, quiero que vayas a la calle tantos, número tantos, y cuando toques el timbre,
va a salir una mujer y le vas a decir esto que yo te digo. Este hombre agarró y fue, llegó a ese lugar, tocó el timbre de esa casa y salió una mujer de unos 63 años, más o menos como el pastor, pelo blanco, ya se notaba sus arrugas. Salió y dijo: sí, ¿en qué puedo servirle, Señor? He venido a darte una palabra de parte de Dios. Abrió sus ojos ella y le dijo: el Señor te dice, ¿te acuerdas que cuando tú estabas estudiando en el colegio, te dije, deja servirme, sírveme? ¿Qué me dijiste tú? Señor, yo te voy a servir cuando salga bachiller. Te prometo que voy a servirte. Volví ese tiempo cuando saliste bachiller y te dije, me dijiste que después de salir bachiller me servirías. Señor, en estos tiempos es muy difícil. Tengo que tener una profesión, así que estudiaré en la universidad, salgo profesional y te sirvo, Señor. Y yo te dije, está bien. Volví cuando saliste profesional y te dije, ya es tiempo, hijita, ahora ya has salido profesional, sírveme. ¿Qué me dijiste tú? Yo quiero formar una familia, quiero casarme, Dios. Si me caso, ya tengo ese hombre me va a apoyar y vamos a poder hacer toda la obra conjuntamente. Señor, déjame que me case. Te dejé y te casaste. Al poco tiempo de lo que te has casado, vine y te dije, ¿cómo es? Te dije que después de que te casaras me servirías. ¿Qué me dijiste tú? Señor, quiero tener familia, quiero tener hijos. Después de que tenga hijos, yo te voy a servir, Señor. Volví después de tiempo cuando ya tenías tus 2 hijos. Y te dije, ya tienes tus hijos, ya tienes tu hogar. Sírveme ahora. Y ella le dijo, Señor, es muy difícil, son muy pequeños. Que crezcan, que se puedan valer por sí mismos ellos. Ya ahí voy a trabajar para ti. Ahora tus hijos ya están grandes. Uno ya se ha casado y tú no me has servido hasta el día de hoy. Por tanto, te demando todas esas vidas que tenías que predicarles y que iban a escuchar de ti. Y se fue. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho caso omiso de lo que Dios nos ha llamado, de lo que Dios nos ha dicho? Tal vez no todos estaremos en la iglesia, pero todos podemos ser una mano de Dios, podemos ser un abrazo de Dios, podemos ser una parte importante de Dios, podemos hacer algo sobrenatural en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera de parte de cada uno de nosotros. El Señor dice en su palabra, ustedes me dieron de beber, me dieron de comer, me visitaron en la cárcel. ¿Cómo, Señor? ¿Yo cuándo? Por cuanto hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Todo lo que tú hagas, que lo hagas de corazón, que lo hagas pensando, sabiendo de corazón, Dios lo ve. Y un día cuando yo estaba entrando a un estudio bíblico, recuerdo, tenía 31 años y casi 32 añitos. Changuito era, ¿no? Lindo, simpático. Estaba entrando al estudio y aquí agarraba mi Biblia, mi diccionario bíblico, otra traducción, estaba agarrando en este brazo. Y estaba caminando y tenía que entrar al lado derecho para entrar al salón para dar el estudio bíblico. Y de pronto estoy caminando y veo a unos jóvenes reunidos ahí, alrededor de unos 5 o 6 jóvenes. Y había una chica que estaba de espaldas a mí, una muchacha. En ese tiempo ella ha debido tener unos 18 o 20 años. Estaba parada. Y yo estoy caminando pensando en el estudio que voy a dar. Y mientras caminaba, el Señor me dice, acércate a esa chica. Yo me acerco a la muchacha, le golpeo en su hombro, se da la vuelta. Ella se llamaba o se llama Esther. Y se da la vuelta y me mira. Yo agarro este brazo porque el otro estaba ocupado. Le abrazo.
bótalo ese celular, no sirve. La abrazo y me quedo así, sin decirle ni una sola palabra. Y me quedo alrededor de unos minutos. Y todos nos miraban, ¿qué le pasa a este pastor que está haciendo esto? Y yo la suelto, no le digo una palabra y me entro y doy el estudio bíblico. De pronto termino el estudio bíblico y un ujier viene corriendo y me dice: pastor, le han dejado este papelito para usted. Le han dejado este papelito, este pequeño papelito. Entonces agarro el papelito, junto a mi Biblia, todo para salir, agarro el papelito y dice: soy Esther. Usted fue el que me dio el abrazo al entrar. Y sentí el amor de Dios en ese abrazo. Esta noche me iba a quitar la vida. Esa noche se iba a suicidar esa chica. Y solo bastó darle un pequeño abrazo, una manito que utilizó Dios para decirle que la amaba. Y Esther sirve a Dios. Se casó, tiene hijos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso les digo, ¿qué está pasando en las iglesias? ¿Qué mensaje quieres escuchar? ¿Qué comezón tienes en tu oreja para querer escuchar? Es el siervo del Altísimo, el ungido de Dios. No saques nada. Sé un instrumento de Dios. Puede ser el último que te sientas en la última fila, pero Dios te puede usar. ¿Sabes que los jóvenes que tienen sus amigos, yo tal vez nunca los conozca, pero ustedes van a ser los responsables de esos jóvenes? Y ustedes también, persona que se le cruce, amigo, pariente, y usted no le hable de Dios o no haga algo de parte de Dios, a usted le va a pedir, porque el pastor no puede estar en todo lugar, mi esposa tampoco. Tienen que ser instrumentos. Y saben que el Espíritu de Dios los anhela celosamente. Celosamente. ¿Qué quiere decir celosamente? La Biblia nos enseña que los celos terrenales son terrenales, animales y diabólicos. ¿Cómo puede sentir el Espíritu Santo celo por nosotros? Porque es un celo puro, santo, que solo quiere que estés con Él. Él te quiere así. Si tú estuvieras así, el Espíritu Santo te utilizaría. Dile, háblale, haz esto, lleva esto, da esto, esto haz, ora por te pone carga. Todo sería por el Espíritu de Dios. Y en este día deberíamos hablarle al Espíritu de Dios. Siempre hemos pedido para nosotros: Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor. Creo que en este día deberíamos decir: heme aquí, ¿qué quieres de mí? ¿Qué le has dado al Espíritu Santo tú? Doy las ofrendas y los diezmos. Es tu vida, eres tú. ¿Qué le das al Espíritu de Dios para que puedas escucharle? ¿Qué? Cierren sus ojitos ahí, agáchense. No necesitan que yo ore, tienen que orar mucho ahora. Tienen mucho por hablar con el Señor. Tienen mucho por decirle. Porque yo sé que a medida que he ido hablándoles, a medida que he ido diciendo, el Espíritu de Dios ha empezado a mostrarles las cosas que ustedes no han hecho, la forma egoísta de que son. Acuérdate tú, mujer, no tenías nada, soñabas con tener siquiera algo, y Dios te ha dado más de lo que piensas. Te ha colmado de tanta bendición que te has ido para el otro lado. Habla con Dios. Sabes que es lindo hablarle y decirle: Señor,
que se compuja tu corazón, que te pinche esto, que te duela, que te dé lástima ahí adentro de decir: yo no hago nada, solo me importa lo que dice la gente. Me gusta que la gente me halague, la gente me diga: uy, qué bárbara eres, qué lindo, qué tienes, qué haces, uy, eres muy popular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo de tu vida para que el Espíritu de Dios se vuelva tu amigo, se vuelva esa persona tan íntima? ¿De qué te ha servido saber tanto de la Biblia? Ni siquiera puedes dar un pan a un prójimo o a una persona. Eres renegón, hablas malas palabras, gritas, ultrajas a tus padres, les levantas la mano, les haces de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te has vuelto tan egoísta? ¿Por qué te has vuelto tan conformista? Habla con Dios en este momento. Dile: Señor, ayúdame. Se ha endurecido mi corazón. Reacciono de todo. Hablo cosas que no debería hablar. Me he vuelto gritón, me he vuelto gritona. No sé disfrutar de lo que tengo. No puedo mirar a la gente como tú los miras. Yo miro sus errores y los juzgo. Señor, me has hecho tanto bien. Me mantienes hasta el día de hoy con vida. He pasado pruebas, pero estoy aquí. Te he pedido tantas cosas y tú me has bendecido. Me has ayudado. Habla con Dios.